rindiendo cuenta de lo que hacemos en la legislatura. Bueno, hoy estábamos hablando más temprano acerca de lo que dejó esta sesión. Por un lado está el tema de los planes sociales. Sí, sí, ¿Cómo claro. se, cómo es el tema? ¿Cómo quedó esa Bueno, ley? para bien, Ujú. ¿se acuerdan del mensaje del gobernador? Era empezar a poner blanco sobre negro y si había algún oscuro, muy oscuro, era justamente el manejo de los planes sociales, cifras multimillonarias sin control que eran derivadas desde la misma gobernación y directamente con discreción del Ministerio de Economía a estas personas que muchos de ellos, hordas de salvajes realmente, donde provocaron terribles esclavitud en nuestra gente, aprovechándose de las necesidades, se transformaron, como dice muchas veces el gobernador, en gerentes de la pobreza. Y yo diría que son los caporales de la esclavitud, realmente vergonzosos, que incluso, por suerte, están presos algunos de ellos que hasta hacían intercambio de esos planes o de lo que poseían por sexo. Realmente es lo más dramático que yo he visto en los últimos años de la política. Claro. Así que creo que ahora, como debe ser, poner blanco sobre negro, como decía, con transparentar los fondos que sean destinados a la gente que naturalmente está en situaciones angustiantes, por ejemplo, los comedores, merenderos, van a ser distribuidos, pero con el control del gobierno a través de el ministerio que corresponde. Así que en esto creo que no hay nada que agregar. Incluso acompañaron también aquí legisladores de la oposición, entendiendo de que de una vez por todas se tiene que terminar con esto. La Bien, prebenda, claro. ¿no? Y otro de los temas tiene que ver con eso que veníamos hablando hace mucho, de un proyecto suyo, también de otros diputados, el tema de las chacaritas, ¿no? Así es. Bueno, feliz. Un paréntesis, ¿cuánto Sí. se tardó a llegar a esto, no? Porque el robo de cable hace, no sé, 2 años, un año. Bueno, veníamos Sí, peleando cuando yo era concejal en la sí, gestión anterior. Lamentablemente no prosperó, pero cuando iniciamos este nuevo camino como legislador provincial nos pusimos a trabajar con los concejales de Resistencia, con el presidente Alejandro Arada, los concejales de Fontana, sí. de Barranqueras, y empezamos a tirar juntos. Ellos lograron algunos resultados positivos antes que la ley, pero la ley es el marco en la Claro. provincia. Así que bueno, con la paciencia franciscana, a veces la ansiedad, yo decía que había que actuar rápidamente, ¿no? Empezamos allá por diciembre, presentamos el proyecto de ley, se fue modificando en las comisiones, los pedidos de informes, pedidos de opiniones a las áreas de gobierno, comunicaciones con los que están al lado del gobernador para entender de que teníamos que cortar de raíz esta cuestión. Y yo Claro. dije, hay que actuar al hueso. Esta era mi frase. Si no hay comercialización, no va a haber robos. Y si no hay robo, no hay perjuicio a la sociedad. Pero siguió, siguió. Y tengo que decirle que gracias a ustedes que lo visibilizaron con un accidente terrible que ocurrió en Cespeña con una descarga eléctrica sobre Sí. un joven que mutiló prácticamente, después otras lesiones graves en otro chico, fotos de chicos que iban escalando los postes de energía, Una cosa de loco, ¿no? cables, era Increíble. increíble. Pero lo que más fue contundente y que me ayudó a que yo pegue un sacudón fuerte a los legisladores para sacar la ley fue el accidente de un camión que casi con 30 toneladas de robados de cobre y demás, que iba, entre comillas, iba a Jujuy, obviamente pasaba la frontera. Nosotros sabíamos que se estaba haciendo ese camino y que había camiones por doquier. O sea, si uno se accidenta, se Claro. imagina la cantidad de ¿Cómo, camiones y cómo, toneladas que se fueron. cómo todo eso pasa a la vista de todos, ¿no? Eso me sorprende mucho, Así inclusive es, en cuanto ahora recién está actuando la justicia, detuvieron a uno de los del dueño de esa chacarita, así lo es. detuvieron, y cuando, no sé ahora, pero cuando uno pasaba por frente de esa chacarita era impresionante la cantidad de gente, De movimiento de que había. movimiento y el dinero obviamente que eso genera, y lamentablemente es dinero sucio en el sentido de que cada Exacto. vez que iban a esa chacarita a clausurarla, había elementos que o eran de SAMEP o eran de SECHEP, con lo que eso le cuesta al Estado, nos cuesta todo, básicamente. A todos los comprovincianos. Y para el más, el otro camino era Paraguay. Claro. Camiones y camiones que se iban. Verdaderamente, eso era la logística Sí, pesada. Y la otra que hablábamos recién es el trabajo de robacables, medidores, canillas, lo que se robaron en el cementerio, las placas del cementerio. Ese era el robo que tenía una conexión directa con bien, chicos con adicciones. claro. Así que por eso esta ley
vuelve a poner un marco de trabajo muy fecundo, porque aparte el gobernador en su mensaje había dicho que va a trabajar fuertemente contra el narcotráfico y contra la delincuencia. Bueno, en esta ley está prevista no solo para terminar con la comercialización del submundo en negro, sino también para que el destino de los fondos que se obtengan de las cláusulas, multas y etcétera, tengan también un destino. Está claramente que esa ley, a través de un depósito especial, va a tener una distribución de la misma, el 20% para el Ministerio de Aplicación, que va a ser el Ministerio de Gobierno, Justicia y Trabajo y Derechos Humanos, en concordancia con otras áreas como el de seguridad que tiene a su cargo la policía. Así que va a estar el doctor Gómez, el doctor Matkovic, timoneando esta cuestión con todas las áreas. Y decía yo, el destino del mismo va a ser un 20% para el ministerio que sea el órgano de aplicación, un 20% para el Ministerio de Seguridad, para proveer de elementos necesarios para la policía que va a trabajar y que trabaja muy bien por otra parte. Eso también nos ayudó muchísimo, que la policía iba encontrando y tirando del cable, digamos, y llegando hasta una chacarita importante de acá. Un 20% va a ser destinado a trabajar con el Ministerio de Desarrollo en las áreas vulnerables y un 40% para luchar contra el narcotráfico y las adicciones. O sea, claramente es una ley que contempla un articulado de más de 20, 21 para ser exacto, donde claramente también nos fuimos definiendo para que la ley no solo sea para encorsetar lo que tiene que encorsetar, que es dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, con un registro a través de su plataforma digital, hacerlo viabilizable, hacerlo menos burocrático, para que sea todo claro y que lo que entra, lo que se compra, que es usado, sepa también el destino, haya una trazabilidad del mismo. Así que creo que esto lo estaban pidiendo todos los que quieren trabajar dentro de la ley. Así es. Pensaba yo mientras hablaba del tema de las adicciones porque no hay también otra explicación de que una persona arriesgue la vida como la arriesgaban para robar cable, más que lamentablemente ser víctima de las Sí. adicciones y esto una cadena con narcotráfico, todo eso, terminan siendo soldados detrás de eso, empresarios como los dueños de este tipo de chacaritas, ¿no? Absolutamente, absolutamente subyacente a este robo que hacían los niños, adolescentes y jóvenes, era justamente por esa suerte de esclavitud por las Claro. adicciones. Así que por eso también, como médico y como legislador, quería ponerlo dentro del articulado clara y expresamente para que podamos seguir trabajando fuertemente en este sentido. Como verás también, hay una sorpresa. Inmediatamente que se empezó a hablar que la ley salía, desaparecieron los robos de los transformadores, Claro. los grandes robos. Estamos hablando de miles y miles de dólares. Pobre el doctor Vistoletti, que permanentemente está rascando la olla para poder proveer de servicios a los ciudadanos, se encontraba de robos muy bien planificados y por gente que conocía Claro. el ambiente. Así que inmediatamente, te decía, la sorpresa es que desaparecieron los robos en la medida que empezó la policía a actuar y que nosotros dijimos que íbamos a tener una ley. Así que en buena hora, espero que esto se continúe. Es la quinta provincia en el país que tiene una ley. Así que lo que queremos es difundir a lo largo y a lo ancho del país. Así que también me he comunicado con legisladores nacionales para, si la necesitan, para que sea una base para que el país también se defienda, porque no es solo la provincia del Chaco la que tenía este colosal robo, sino también hay otras provincias. Claro. Bien, diputado, veía hoy también a la mañana en un portal local que hablaba acerca de que en América Latina en este año fue récord en casos de dengue. No lo tuvimos acá en la provincia, en gran parte del país, cada vez se va extendiendo la frontera del dengue. Eh, y bueno, estamos entrando, cuando no parezca, estamos entrando en el invierno, pero después me imagino que cuando se venga nuevamente el calor extremo, la lluvia, etcétera, va a estar todo propicio para nuevamente tener un brote y me imagino yo el problema que vamos a tener teniendo en cuenta que ya para la temporada que viene mucha gente ya se puede llegar a recontagiar, Que es lo más serio. que es lo más preocupante. Claramente, mira, he presentado un proyecto para tirar juntos, todos. Acá nos ponemos de las actitudes mezquinas, sectoriales y partidarias para pedirle a la nación, aprovechando lo que vos decías, que esta meseta, donde Claro. se preconiza justamente un programa de inoculación, inmunización o vacunación en la etapa de meseta, no en los picos, Claro. donde tenemos que ir previniendo esta cuestión. Y presenté un proyecto, pero lamentablemente
no fue incluido en en el plenario ni en el temario para esta sesión. Espero que la próxima actuemos con grandeza y realmente saquemos esta resolución. Tengo que decirte que me comuniqué con legisladores de otros partidos políticos nacionales Sí, y obviamente entendieron que tenemos que pedir, golpear las puertas de la nación, porque esto no es un problema de la provincia del Chaco solamente, que se transformó en un foco endémico, sino también es un problema nacional. Justamente por ser endémico, somos lo que enviamos a otras provincias y al resto del país enfermos que contagien y hacen que la enfermedad se mantenga. Así que claro. es un problema de propagación de la enfermedad. Si nosotros se está haciendo un trabajo muy, pero muy intenso desde el gobernador para abajo, Ministerio de Salud incluido, con respecto al vector. Obviamente todos sabemos que sin vector no habría transmisión del virus, pero se está trabajando en eso y en esto tiene que ser muy solidario, se está trabajando con los municipios en toda la provincia, pero tenemos que trabajar con los templos, con las iglesias, con las sinagogas, con los clubes, con las comisiones vecinales, fuertemente en el descacharrizado y en la erradicación Claro. del vector. Pero nos falta esa pata Nos de falta la el vacuna. virus. Para el virus, la única forma, la única herramienta que tenemos para el virus es la vacunación. Y aún así, la vacunación nos va a llevar su tiempo. Son dos Claro. dosis, pero además para que tenga efecto de atenuar y mitigar la enfermedad, es decir, que no te evita la enfermedad, pero sí evita la complejidad del tratamiento, evita la complicación del mismo e incluso la letalidad. Muchos de nuestros comprovincianos ya han tenido dengue, me incluyo, y es peligroso el segundo golpe, como bien lo decíamos, porque estamos hablando de 4 cepas de virus Claro. y bueno, es posible que tengamos Claro. la secuencia. Si algo nos ha enseñado a todos, los que no somos trabajadores de la salud, no tenemos el conocimiento, el tema de la pandemia que tuvimos de coronavirus nos ha enseñado de que después de la inoculación de todos, disminuyó drásticamente, ¿no? Absolutamente. Bueno, O sea, claro, es parte es del lo que proceso. se llama inmunidad en rebaño. Claro, ¿Eh? La inmunidad en rebaño hace que en el caso del COVID, no solo la vacunación fue muy bueno que se haya hecho una gran parte del planeta, sino también la difusión de la propia enfermedad sin ser tan letal. Así que claro. esas dos. Ahora, en el caso de dengue, lamentablemente al tener un vector en el camino, nosotros primero tenemos que atacar y erradicar al vector. Pero lo que ya quedó, que somos nosotros, que estamos con potencialidades de transmitir a la misma, tenemos que recibir la Claro. vacunación. Así que Y este, el pedido es muy claro, claro. El pedido es que la nación tiene que tener una mirada federal. Hay otras provincias que empezaron vacunaciones, hay que decirlo, pero que venían de una administración ordenada y donde esa propia administración sabía que tenía los recursos. Obviamente hubo una presentación de un sector de la oposición en el peor momento de los chaqueños que quería vacunas ya y que sea con fondos provinciales. Primero sabían que nos dejaron las arcas vacías y con deudas y segundo sabía que no se podía vacunar en periodo de brote. claro, Por eso es que yo estoy diciendo, claro, por eso, bueno, este sería como el momento inicial este sería el momento, porque además te digo, 90 días entre una dosis y la otra. Así que ya estamos con tiempo corriendo en contra. Si no aprovechamos esto y golpeamos fuerte las puertas, seguramente se nos va a pasar la oportunidad y vamos a volver a tener, cuando vuelva el calor, a eclosionar los huevos, las pupas y las larvas y la mosquita y va a volver de nuevo a castigarnos a todos los chaqueños. Claro. Y bueno, creo que no hay persona que no haya tenido un amigo, un pariente que haya tenido. Dicen que es bueno, te lo tuvo, una enfermedad muy dolorosa de Así transitar, es, pero más allá de transitarla, hemos visto y me llamaba mucho la atención, gente falle- joven que murió. O sea, fallecidas. gente que yo no conocía Niños, particularmente. Sí, niños. Así que, mira, yo lamento decirlo, pero tenemos que dejarnos de jorobar con el tema de la pelea chica, claro. los legisladores, y ponernos los pantalones largos de la responsabilidad que tenemos. Acá estamos, primero actuando, como bien vos le decías, mirando más adelante de lo que va a ocurrir. Hay que prevenir esta Cosa cuestión. que por ahí es muy difícil en nuestro país. Pero claro, pero Ver un poquito más, sí. la política se trata de eso, de que quienes tenemos responsabilidad y funciones estemos justamente funcionando, mirando y anticipándonos a los problemas. Yo no digo que se va a evitar la enfermedad porque vamos a tener casos, pero lo que tenemos que evitar es que sea un nuevo brote explosivo y exponencial como el que tuvimos. Así es. Muchas gracias, diputado. Gracias a vos. Por venir. Gracias. Bien, nosotros nos vamos a una pausa, ya volvemos con más información aquí en Ciudad Televisión.